Bueno, hemos estado estudiando la carta de Filipenses. Ya estudiamos la introducción, el contexto en el cual se encontraba la iglesia de Filipenses en la ciudad de Filipos, cómo nació, qué sucedió mientras Pablo y toda su comitiva estaba en este lugar, cómo fue plantada esta iglesia. Fue la primera iglesia en Europa, según los registros bíblicos que tenemos, y también estudiamos parte de la oración inicial de Pablo por los filipenses. Anteriormente, dentro de su oración, Pablo confiaba totalmente de que la obra que Dios había iniciado en cada uno de los hermanos de Filipenses, desde aquel día en que recibieron a Cristo en su corazón, esa misma obra Dios continuaría ejerciéndola, continuaría dándole seguimiento hasta perfeccionarla el día de Jesucristo. Y parte de esta oración es que veíamos también la importancia de poder interceder y orar unos por otros como cuerpo de Cristo. Porque Pablo, incluso en medio de su situación de encarcelamiento en Roma, él está deseando gozoso, no con tristeza ni con lamento, sino gozoso en su corazón por sus hermanos que estaban perseverando en la fe, y también por aquellos a quienes estaban siendo alcanzados, como la palabra y el evangelio de Cristo estaba siendo extendido en la ciudad de Filipos, porque muchos de ellos se involucraron dentro de la obra de Dios en esta ciudad desde el primer día. Testimonio de eso veíamos en Hechos capítulo 16, versículo 14, a Lidia, una mujer que fue la primera que recibió a Cristo en su corazón mientras estaba dando Pablo su discurso acerca del evangelio, y ella inmediatamente abrió las puertas de su casa, su familia y ella fueron bautizados, y ahí comenzó a crecer la iglesia en Filipenses. Entonces veíamos cómo el Señor nos invita también a través de la oración de Pablo a involucrarnos en la expansión del evangelio, no solamente a través de obras y obra evangelizadora, sino que también preparando los corazones y el terreno a través de la oración, acompañándonos como cuerpo de Cristo a través de la oración, no esperando a que haya una necesidad o a que nos digan: hey hermano, tengo una petición de oración, sino que nosotros a través del Espíritu Santo, guiados por Él, intercediendo por nuestros otros hermanos. Y no solamente de nuestra congregación, sino por causa del Evangelio de Cristo, por hermanos incluso hasta de otras iglesias, para que el Señor les fortalezca, no teniendo envidia o rencor en absoluto por la manera en la que Dios está utilizando a estos hermanos o a estas personas, sino más bien siendo parte de la obra de Dios a través de ellos en oración. Y veíamos que si usted tenía una lista de oración con una lista de personas por las cuales orar, sería genial. Y que si no la tiene, usted puede crearla, comenzar a poner nombres por los cuales usted puede estar orando, intercediendo. Y si son muchos, poder dividirlas en la semana, pero tener siempre un tiempo exclusivo para poder orar por nuestros hermanos. Porque siempre la oración es necesaria. Siempre impactar el mundo espiritual es lo clave. Antes de cualquier ayuda, antes de cualquier ofrenda, antes de cualquier cosa, es que nuestro corazón esté alineado con el del Señor, intercediendo unos por otros, creciendo en amor. Entonces, teniendo este preámbulo del estudio anterior, el punto al que Pablo quiere llegar a través de su oración es que como parte del cuerpo de Cristo, a través de la oración nos podemos unir y fortalecer y crecer y madurar juntos. En nuestro estudio de hoy veremos 3 puntos de la oración de Pablo, continuando con la segunda parte de su oración. Veremos 3 puntos, los cuales son: conocer la profundidad del amor de Jesucristo, también el saber escoger lo mejor,
Porque si tenemos el conocimiento verdadero y genuino del amor de Cristo, podemos saber escoger qué es lo mejor, no solamente para nosotros, sino para nuestro entorno, porque va a estar alineado nuestro corazón al corazón del Señor. Y a raíz de eso, nuestro tercer punto serán los frutos de justicia que veremos en nuestra vida. El título de esta enseñanza es el amor que debe abundar en nuestros corazones. Entonces, vamos a iniciar con nuestra sección de hoy, que es en Filipenses capítulo 1, versículos del 8 al 11. Filipenses 1, del 8 al 11. Dice así: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Nuestro primer punto, como les mencionaba, es conocer la profundidad del amor de Jesucristo. Dios conoce la profundidad del corazón del hombre. Él sabe sus intenciones y los deseos más profundos. Pablo sabe esto. Por eso, él pone a Dios como testigo de lo que él está sintiendo, de lo que él tiene en su corazón, de este amor que hay en su corazón. Por eso en el versículo 8, él les dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos, no solamente al liderazgo o a los nuevos creyentes, a todos, los que él conoció y los que no conoció, pero que se añadieron a la iglesia de Cristo. Dios me es testigo. Y Pablo sabe que Dios conoce lo profundo de su corazón, de sus entrañas. Y el amor que él usa como referencia es el amor de Cristo, el amor profundo y entrañable de Jesucristo. Él les dice: con el entrañable amor de Jesucristo. Ese es su amor de referencia. No es un amor humano, emocional, condicional o sentimental. Es un amor verdadero, un amor ágape que perdura. Como referencia a este amor, el cual nos dice la palabra de Dios, vamos a ir a Juan capítulo 15, versículo 13. En Juan capítulo 15, versículo 13, vemos a qué amor se refiere Pablo, a qué amor relacionado con Jesucristo menciona Pablo. Juan 15, 13 dice así: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Jesucristo es nuestro ejemplo de este amor, porque Él no solamente lo expresó con sus palabras, sino que lo hizo a través de sus obras, entregando su vida totalmente por nuestra salvación, por la salvación de sus hermanos, de sus amigos, de los discípulos, pero en sí por toda la humanidad. Este es el amor de referencia que utiliza Pablo al decirles: yo los amo y Dios sabe lo que hay en mi corazón. Esta misma convicción y decisión de amar es la que Él les está expresando a ellos, a los filipenses. Él estaba dando su vida, y no es un secreto, Él estaba dando su vida por el Evangelio. Cada uno de sus viajes, a partir del momento en el que Él se encontró con Jesucristo, camino a Damasco, Él entregó todo por amor a Dios, a su Señor, y por amor a todo aquel que no lo conoce, con tal de alcanzarlo.
Él estuvo en prisiones, fue azotado, estuvo naufragando, sufrió por muchas de las cosas, estuvo casi muerto cuando fue apedreado. Él está diciéndoles: yo estoy dispuesto a darlo todo con tal de predicar el Evangelio, con tal de que ustedes puedan encontrar y comprender de que son salvos a través de Jesucristo. ¿De qué manera nosotros actualmente podemos entregar nuestra vida por nuestros hermanos, por nuestros amigos? No literalmente entregando nuestra vida para ser asesinados por nuestro amigo, nuestro hermano, sino que diariamente podemos entregar nuestro servicio, nuestra oración, nuestro tiempo de calidad. Porque esto, el tiempo, es parte de nuestra vida y es algo muy valioso. Pero cuando nosotros invertimos tiempo en nuestros hermanos, orando por ellos, intercediendo por ellos, velando por sus necesidades, sirviéndoles de alguna u otra manera dentro de nuestra capacidad, estamos dando de nuestra vida por ellos. Cuando un hermano está pasando por cierta situación difícil, nos llama: hey, no, espera, yo ahorita lo llamo. No es que tengamos que estar ahí alerta a cualquier situación que suceda, pero tome un tiempo a escuchar qué está pasando, cómo puedo apoyarlo en oración de momento, porque es la única manera en la que puedo apoyarlo ahorita. Bueno, tal y tal cosa, ok, vamos a orar. Y orar, tomar 5 minutos con esa persona, aunque sea por teléfono, para orar. Estamos entregando parte de nuestra vida por nuestros hermanos. Y lo que está referenciándose Pablo acá es que él necesita y quiere y desea que la iglesia de Filipenses comprenda su corazón. Tal vez en sus palabras no puede expresar y puede explicar el amor que siente por ellos, pero por eso referencia a Jesucristo, por eso referencia a Dios como testigo, para que a través de las Escrituras podamos comprender qué era lo que había en su corazón, y para que los filipenses en aquel momento a través de las Escrituras pudieran comprender su corazón. Pablo sabe y conoce la profundidad de este amor, y en el versículo 9 él pide en oración esto. Y esto pido en oración: que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ese es el deseo más profundo de Pablo. Que los filipenses conozcan la profundidad de este amor y que abunde este amor en ellos. Entonces, de nuevo, Pablo no puede explicárselos con palabras, porque tal vez no va a tener lógica para ellos, una lógica humana, y para nosotros humanamente no tiene lógica el amor de Jesucristo, el amor de Dios, a través de su gracia, de su sacrificio, de su redención, de la justificación por nuestros pecados y el darnos la vida eterna. No tiene mucha lógica, pero por eso Pablo ora para que ellos puedan abundar en ciencia y conocimiento. ¿Por qué? La palabra ciencia tiene un sentido de un conocimiento genuino y pleno, un conocimiento más allá de lo testimonial, sino que algo que haya sido probado y comprobado por la persona. Entonces, lo que Pablo quiere decirles es que ellos necesitan experimentar individualmente, personalmente, este amor a través de Jesucristo, creando en ellos una convicción que nada los va a poder mover, que nada los va a poder derrumbar al comprender este amor. Y cuando Él les dice: quiero que abunde este amor también en todo conocimiento, nos habla de que teniendo un conocimiento experimental en el corazón del creyente del amor pleno de Dios,
vivido por el creyente, ahora pueda tener más claridad y la sabiduría necesaria para saber cómo poder aplicar este amor en su vida. Pero primero tiene que conocerlo. Entonces, ahora, hacia nosotros, el Señor desea que le conozcamos, que podamos llegar al conocimiento pleno de su amor, o a donde nos llegue nuestro entendimiento y la sabiduría del ser humano como hombres, que sabemos que es limitada, pero que hagamos nuestro mayor esfuerzo para poder comprender su amor y la magnitud, la profundidad, la longitud de su amor, para que teniendo esta convicción tengamos más claridad del por qué tenemos que servir, del por qué debemos de hacer las cosas y de cómo podemos aplicarlo en nuestra vida, en cómo podemos expresar este amor a otros. Eso es hacia donde Pablo está apuntando, que cada creyente esté dispuesto a experimentar y a conocer más y más el amor de Dios, no basado en sus emociones, no basado en sus opiniones, sino basados en la Escritura, no en un amor psicológico o emocional que este mundo da, sino un amor basado en sus Escrituras. Y lo más hermoso de todo esto es que el ejemplo lo hallamos en Jesucristo. ¿De qué es el amor en expresión y cómo podemos aplicarlo? Porque el amor de Jesucristo no es un amor sentimental, superficial o vacío, sino que es genuino. Es genuino porque lo vemos plasmado en las Escrituras. Él dio su vida por la humanidad. Es un amor que es comprobado porque si usted y yo hemos aceptado al Señor en nuestro corazón, hemos podido experimentar y comprobar que Él es real. Y también es pleno porque no cambia. No cambia por causa de su gracia. Y su gracia es la que nos alcanza y su misericordia es la que nos alcanza día con día. Que aunque fallamos, aunque caemos y pecamos, su gracia y misericordia nos levanta, no cambia, no nos condiciona en esa parte. Y así es como Él nos invita a poder vivirlo y practicarlo constantemente. Pero tenemos que conocerlo. Su amor nos da los parámetros de cómo poder aplicarlo, no de una manera emocional e impulsiva, sino nos da los parámetros de cómo poder aplicarlo con sabiduría. Cuándo perdonar, cuándo ser restaurados, en qué momento debemos acercarnos a la persona para reconciliarnos, en qué momento y cómo debemos de ayudar, de involucrarnos en su obra. No de que yo amo al Señor y entonces voy a dar todo mi tiempo, pero descuida a su familia. Su familia tal vez pasando necesidad y usted por su impulsividad, justificando su amor y pasión por el Señor, su familia está pasando necesidad. Entonces, el amor del Señor nos da los parámetros de cómo poder aplicarlo, pero debemos de comprenderlo, profundizarlo primeramente en nuestro corazón. La única manera de poder llegar a este conocimiento es poder tener la sabiduría, es ir profundo en una relación con nuestro Señor. Sí, la palabra de Dios y poder estudiarla, pero de la mano con una relación profunda e íntima con el Espíritu Santo que nos guía a la luz y a la verdad de cómo poder aplicarlo, de qué es lo esencial y qué cosas no son tan esenciales dentro de su amor. Solo el Espíritu Santo nos puede capacitar para poder demostrar el amor de Cristo. Solo Él.
Y si necesitáramos una guía de estos parámetros, en 1 Corintios capítulo 13 tenemos una lista del amor verdadero, de cómo aplicarlo, de lo que significa. Usted ahí va a encontrar una lista de las características del amor de Jesucristo. Y esto no es una lista para un matrimonio o para formar los votos de la boda. No, es una lista de lo que es el amor verdadero del Señor y lo que Él nos promete a cada uno de nosotros quienes ponemos nuestra fe en Él. Y Él nos invita a experimentarlo. ¿Para qué nos invita a experimentar esto? ¿Por qué Pablo está orando entonces por este entendimiento en sus hermanos y en cada creyente? Que abunde el amor del Señor en ciencia y conocimiento. ¿Para qué? Bueno, versículo 10, en su primera parte nos dice: para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Para esto necesitamos conocer el amor de Dios. Para esto necesitamos conocerlo en ciencia y conocimiento. Para esto necesitamos experimentarlo, interiorizarlo y poder practicarlo. Para saber escoger lo mejor. Conocer el amor de Dios nos da el discernimiento para distinguir entre lo correcto e incorrecto, guiados por su Espíritu, no por mandamientos humanos, sino guiados por su Espíritu, de qué es lo correcto y qué no, y a través de su palabra. Cuando Pablo menciona acá en el versículo 10, en la primera parte, para que aprobéis lo mejor, la palabra aprobéis en su traducción del griego quiere decir reconocer lo genuino o escoger. Lo que nos dice esta frase es que necesitamos que el amor de Dios abunde en nosotros de una manera genuina, clara, sabiendo lo que significa para nosotros. Que sepamos reconocer lo que es mejor. ¿Qué va a dañar o qué puede dañar a mi familia? ¿Qué puede dañar el corazón del Señor o entristecerlo? ¿Qué puede dañar a mi hermano? ¿Qué decisiones tengo que tomar basados en el amor? El amor de Dios en nuestros corazones nos va a enamorar tanto, 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 que no vamos a querer fallar. Y ejemplos tenemos en la palabra de Dios. Tenemos a un José que, siendo tentado por la esposa de Potifar, él prefirió guardar su corazón y serle fiel al Señor y a su amo. Aún así, fue encarcelado injustamente. Tenemos a un David en 1 Samuel que, siendo perseguido por Saúl para matarlo, estando David dentro de una cueva, dice la palabra de Dios que David tenía la oportunidad de asesinar a Saúl, pero él no lo hizo, porque su amor y pasión por el Señor era tal que prefirió no tocarlo, porque era el ungido, la persona que Dios había elegido en ese momento para que siguiera reinando sobre el pueblo. Ahora, no que estas personas hayan sido perfectas, porque tenemos estos ejemplos donde su amor por Dios y su devoción por Dios los llevó a no tomar decisiones incorrectas. En otro momento de sus vidas tomaron decisiones no tan correctas, erróneas, que los llevó a consecuencias. Pero nuestro mayor ejemplo está en Jesucristo, que siendo tentado en todo, prefirió escoger no manchar el sacrificio perfecto que iba a darle salvación a la humanidad, su vida. Siendo tentado en todo, prefirió no pecar. Y ese es nuestro mayor ejemplo. Muchos cristianos actualmente
tienen, no sé si llamarlo dudas, o más bien falta de convicción en su vida acerca del amor de Dios en ellos y de cómo deben de basar su vida en el amor de Dios respecto al pecado, dudando de que si el mirar a esta mujer o a este hombre es pecado o no, sabiendo de que no es mi esposa o mi esposo o nuestra pareja, o esta confusión que actualmente hay de que, ¿quién soy? Si soy esto o lo otro, ¿dónde está mi identidad? Y estamos hablando dentro de la iglesia, porque a los de afuera, los que no conocen, no tienen una relación con el Señor, no podemos juzgarles o señalarles concretamente su pecado. Pero a la iglesia, dentro de la iglesia, somos animados a exhortarnos, a levantarnos en amor. Y por eso es que a veces es lamentable que personas que no conocen la profundidad del corazón y el amor del Señor están en esta confusión, viviendo a los límites de lo que es pecado o no, o hasta dónde una mentira es justificable o no, cuando no deberíamos de andar buscando los límites del pecado, sino que más bien por amor a nuestro Dios y sabiendo cuán grande es su corazón por nosotros, deberíamos de estar totalmente aislados de cuando vemos la tentación venir y se nos anticipa, porque sí, la tentación habrá, pero tenemos la posibilidad de poder incluso decidir sobre si ceder o no ceder. Cuando en el versículo 10, en la segunda parte, Pablo dice, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo, para el día de Cristo, vemos el por qué es necesario escoger lo mejor. La palabra sincero viene de la raíz griega eilikrines, que se usa para referirse a algo encontrado puro. Eilikrines es la palabra griega de la que deriva sincero, que se refiere a algo encontrado puro, o una definición más cercana es examinado a la luz del sol. Y tal vez la definición por sí sola no tiene mucho sentido, pero su ilustración relata de que en el mundo antiguo los mercaderes que utilizaban o que hacían figuras de cerámica ponían cera y luego pintaban las grietas de los elementos de cerámica para tapar y cubrir sus imperfecciones y poder venderla como si fuera una pieza de alta calidad. Pero entonces el comprador era el responsable de poner el elemento en contra de la luz del sol para poder ver las grietas e imperfecciones. Entonces, luego de que había un control de calidad de esta manera, a estas piezas las hacían a un lado, pero las verdaderas, cuando eran expuestas a la luz del sol, se veía que eran puras y no había imperfección. Entonces se les ponía un sello que decía sincera. De ahí también deriva la palabra sincero o sincera, porque no había imperfección, sino que le daba una mayor calidad y un mayor valor a estas piezas, porque no había engaño. Cuando Pablo escribe ahora la palabra irreprochable en este versículo, se refiere a la palabra griega aproskopos, que significa no tropezar. Y ahorita vamos a ver cómo todo se une y se mezcla en su oración, y cómo su oración tiene mucho sentido, sencillas palabras. Esta palabra acroskopos significa no tropezar, en contexto que el creyente no haya sido encontrado como causa de tropiezo para otros, que a causa de su mal testimonio haya sido piedra de tropiezo para otros hermanos.
o peor aún, que a través de su enseñanza haya hecho caer en pecado a los demás. Esto es a lo que se refieren estas palabras. Lo que vemos acá es que Pablo desea que el creyente sea encontrado libre de toda culpa y una vida auténtica, que al regreso de nuestro Señor sea hallado puro, íntegro. El día de Jesucristo el creyente será expuesto en contra de la luz admirable de Jesucristo. Cada uno de nosotros seremos expuestos como estas piezas de cerámica ante la luz admirable de nuestro Señor. Y lo que Él desea hallar es que ese sello del Espíritu Santo guiándonos y diciéndole sincera, sin imperfecciones, siendo íntegros. No que tengamos que ser perfectos, porque seremos perfectos hasta el día del Señor, pero que seamos como una carta abierta, que seamos la misma cosa acá en la iglesia, que en la casa, que en el trabajo, y que no tengamos que esconder nada, ni en nuestros pensamientos. Eso es lo que el Señor va a buscar en nuestras vidas, que seamos sinceros, que seamos irreprochables en nuestro testimonio, en nuestra manera de vivir. Entonces vemos el porqué de la importancia de poder conocer el amor de Dios, tanto de una manera experimental como también podemos practicarlo, porque entonces sabremos escoger qué es lo mejor para ser encontrados sinceros y irreprochables el día del Señor. Por esto es que debemos escoger lo mejor, y lo mejor es imitar al Señor, imitar a Jesucristo, imitarlo hoy, no mañana, no después, hoy. Cuidemos nuestro testimonio, tengamos presente que no es solamente el pastor el que debe cuidar su testimonio, sino cada creyente, cada hermano, cada uno de nosotros, alineando nuestros corazones con el del Señor. Y esto solamente el amor lo puede hacer. El amor de Dios en nuestra vida es el único que puede hacer esto, guardar nuestro testimonio. Porque si fuera por nuestra carne, si nos valiéramos por nuestra carne para tratar de reflejar el amor de Dios, no es posible. Porque no es un fundamento claro, es un fundamento inestable, basado en emociones, cambiante. Pero el amor del Señor perdura para siempre y es constante. Entonces, que nuestras vidas y nuestro testimonio estén fundamentados en su amor. Y eso nos da pie, a nuestro tercer punto, los frutos de justicia. Si todas estas cosas las unimos, van a haber frutos en nuestra vida. Versículo 11: llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Escoger lo que es mejor, lo cual es permanecer en Jesús y permanecer en Él, es lo que nos va a dar frutos de justicia. La obra de Dios en nosotros es que lleguemos al conocimiento pleno de su amor, que ese conocimiento del amor divino sea aplicado en nuestras vidas, llevándonos a saber escoger y tomar las decisiones basadas en su amor, para que haya y se refleje en nosotros un fruto sincero, un fruto íntegro y un testimonio íntegro. Esos son los frutos de justicia. Que no seamos una cosa acá o hombres de doble ánimo, sino que seamos íntegros. Y nuestra referencia la vemos en Juan capítulo 15. Vamos a ir a Juan capítulo 15, que nos habla acerca de la vid verdadera. Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Juan capítulo 15, versículos 4 y 5.
Ese es Jesús hablándole a sus discípulos acerca de la vid verdadera. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La imagen es bien clara. Al permanecer en él, recibimos la vida, recibimos los nutrientes que necesitamos cada día en nuestra vida cristiana para llevar de una manera natural frutos que den gloria y alabanza a Dios. Estos son los frutos de justicia. Que su amor, que la integridad de nuestra vida sea reflejada en nuestro testimonio. Y esto solamente apegados a Él. Solo Él es quien puede darnos esta integridad a través de su amor. El fruto de justicia no se produce por sí solo. No podemos producirlo por nosotros mismos. Este fruto viene solamente a través de Jesucristo. Entonces podemos ver cómo la oración de Pablo, su oración intercesora, su corazón es que cada creyente llegue a este pleno conocimiento de su amor, para que esté apegado profundamente y ligado profundamente con el Señor, no restringido por las condiciones del amor del ser humano, sino que sea guiado a través de la Escritura y cómo es y cuál es el amor que quiere el Señor que se refleje en nuestras vidas como creyentes y que esto dé fruto. Podemos ver la importancia de no quedarnos en nuestra relación con Dios, de no ser cristianos superficiales, sino buscar la profundidad para poder madurar y crecer apegados a la vid verdadera. No recibir pocos nutrientes de la vid, sino recibir todos los nutrientes que necesita nuestra vida para poder ser cristianos ejemplares. El amor que debe abundar en nuestros corazones es el amor ágape de Dios. Que sea este amor al que nos dediquemos a buscar, a conocerlo. Busquemos conocer su amor. Que este amor sea el que dirija nuestras vidas, nuestras decisiones. Que sea Él el que nos guíe para que cuando el Señor regrese por su iglesia, seamos encontrados sinceros, irreprochables, íntegros, por su amor. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la gracia, por la misericordia, por tu amor. Y esta es nuestra oración, que tú nos guíes a conocerte más y más y más profundo, Señor. Que podamos conocer la magnitud de tu amor, que podamos conocer tu corazón y que no nos cansemos de buscar y buscar y buscarte en oración y en crecer en nuestra relación contigo. Guíenos, por favor, cada día a que si tú regresas o nos llamas a tu presencia, podamos ser hallados sinceros, irreprensibles, íntegros, Señor. Pero principalmente ayúdanos y guíanos a conocer de tu amor, a que tu amor abunde en nuestra vida en toda ciencia y conocimiento, Señor. Glorifícate en cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.